Bien, en el día de hoy nos acompaña Guillermina Urrich. Guillermina es psicoanalista practicante, vinculada a la Universidad de Buenos Aires, Universidad de la UBA. Está vinculada tanto al grado como al pregrado y agradeciéndote tu amable presencia, que nos conceda la posibilidad de hablar a la distancia, Guille, y poder establecer, digamos, un vínculo a partir de las diferencias que se establecen de la práctica, de la formación psicoanalítica en una ciudad como Buenos Aires y Medellín. Quisiera iniciar preguntándote, Guille, en estos momentos, ¿qué formación, o más bien, para iniciar, quisiera preguntarte por el lugar que tiene el psicoanálisis en Buenos Aires en estos momentos respecto al lugar histórico que ha tenido? Por supuesto que nosotros sabemos que la gran migración de psicoanalistas fue desde Europa a Buenos Aires hace 40 años por lo menos, por lo cual se lleva un trabajo, una presencia muy nutrida, muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, quisiera preguntarte por la presencia que tiene el psicoanálisis en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Bueno, primero agradecerles a ustedes la invitación. Es un honor para mí. Siempre es muy grato conversar con ustedes y abrir un diálogo posible en estos dos puntos de Latinoamérica, ¿no? Que conversemos. A ver, yo diría en principio que noto varias cuestiones, ¿no? Por un lado, que cuando uno está en un microclima, lo que acá nosotros nombramos como un microclima, a veces es difícil leer porque estoy metida en un mundillo de psicoanalistas, ¿no? Pero la universidad y el dictado de clase semanal con los jóvenes me pone, digamos, por un lado eso y por otro lado mi inserción en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires me pone un poco en perspectiva, pero todo esto dicho desde un lugar de inmersión, es decir, en el ámbito psicoanalítico. Yo creo que en los últimos 15, 20 años, o quizás 15, ha ido disminuyendo la inserción de psicoanalistas en algunos espacios que antes teníamos como dados por ganados. Por empezar, en algunas materias que son optativas en la carrera de psicología, no hay tantos inscriptos como hubo en otro momento. En los hospitales, en las residencias, que antes estaban completamente colmadas de psicoanalistas y no había mucho espacio para otras orientaciones, empieza a haber mitad y mitad. Y entonces, por ejemplo, en la formación, cuando me invitan a dictar clases, yo sé que está dividida la formación de esos residentes entre TCC y psicoanálisis, y empieza a haber otra cuestión, empieza a haber un movimiento. Creo, sin embargo, que esto disminuyó mucho más hace unos 5 años y ahora está habiendo de nuevo alguna transferencia positiva con el psicoanálisis, al menos dentro de la universidad. Pero en algún momento, yo no sé si es por eso, ¿no? Habría que en todo caso pensarlo y se los comento para, quizás lo podemos conversar. En algún momento en el que acá se consiguieron luchas que fueron muy importantes para el feminismo y con las cuales acuerdo, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo y distintas luchas que se gestaron en la ciudad, iniciaron una lucha que para mí no tenía ningún sentido, pero que se produjo entre cierto sector del feminismo y el psicoanálisis. Es decir, que el psicoanálisis era patriarcal, heteronormativo, y creo que hubo algo de eso que quizás incidió en parte en esa, bueno, en esa disminución. Es una lectura posible, pero yo no se lo atribuiría a eso, es decir, como a la culpa del feminismo. Creo que hubo una mala lectura ahí, en todo caso. Así que diría que ese viento de cola que tuvimos y la hegemonía del psicoanálisis, bueno, ya no es gratuito. Si queremos que eso persista, va a haber que, bueno, que tomar alguna posición, algo de esto diría. No sé si se sigue lo que digo. Y Guillermina, pues agradeciéndote de nuevo pues que aceptar la invitación a participar con nosotros en esta conversación. Con eso que nombras, ¿cuáles serían, digamos, esas tareas que hay que hacer como para, no sé si recuperar la hegemonía, pero por lo menos para volver
al debate con estas otras corrientes que surgen, porque por lo que te escucho, no es solamente que perdamos terreno los psicoanalistas en el campo de las instituciones hospitalarias de salud mental con respecto a otras corrientes de la psicología o ciencias, sí, sino también con lo que refiere pues, al feminismo, algunos movimientos que han surgido, son otros campos que vienen un poco como a disputarle al psicoanálisis ese lugar hegemónico que tenía previamente, que de qué manera se puede ir recuperando, digamos, eso. Bueno, es una pregunta difícil de responder, así que voy a responder a alguna cuestión. La primera que se me ocurre decir, sin hacerme la romántica con esto, pero la verdad es que el psicoanálisis en su origen fue marginal. Es decir, surge en un campo en el cual, qué sé yo, la ciencia no es que recibe a Freud y dice, ay, qué maravilla este descubrimiento del inconsciente. Tuvo un lugar que fue marginal. Lo extraño fue el tiempo en el que no lo fue, creo, en la historia. El tiempo en el que eso no fue sí, de borde o marginal. No sé, marginal por ahí tiene una connotación negativa, pero quiero decir como eso que no se ubica en un discurso hegemónico. Y creo que el psicoanálisis tiene una función de subvertir los discursos imperantes. En la época de Freud era subvertir el discurso de la ciencia, es decir, y decir, bueno, no todo puede ser explicado por el discurso científico o por la medicina. Y en nuestra época también nos toca subvertir, hacer de síntoma, pero pienso que hacerle de síntoma no es a las corrientes y a las luchas, qué sé yo, sean por derechos, o sino, en todo caso, a un imperativo que es muchísimo más atroz y fenomenal, que es el imperativo del discurso capitalista, ¿no es cierto? Y el avance de la ciencia, pero en su cara más feroz. Eh, entonces lo que se me ocurre es, por un lado, que no hay que equivocar, no sé si decir el enemigo, ¿no? Pero que no hay que equivocarse con quién dar la batalla. O sea, yo no creo que el psicoanálisis tenga una batalla con el feminismo, no lo veo así. Me parece que no es por ahí la cosa. Y en todo caso hay que escuchar e interpretar. La función del psicoanalista y del psicoanálisis es interpretar qué es lo que vienen a decir estos movimientos. Escuchar. Guillem, sin embargo, ¿no te parece que también, digamos, en ese esfuerzo que hace el psicoanálisis, Puede ser que lo hayamos cosa perdido? inédita como lo puede ser el Ah, inconsciente? mira, Jorge Andrés, yo te perdí. ¿Vos Guillem, puede ser que se haya perdido o... Sí, tiene dificultades, Jorge, con la conexión. Ahí se te toca que repitas la pregunta, Jorge, porque se cortó en medio de la pregunta. Guillem, te preguntaba si qué consideración tienes acerca de si bien el psicoanálisis y en Freud, digamos, encontramos este esfuerzo por ubicar algo inédito como lo es el inconsciente, como bien lo nombras, ¿qué posibilidad tiene para ti, digamos, de sobrevivir el psicoanálisis si no establece un punto de intercambio con otras disciplinas, como lo puede ser la filosofía, como lo puede ser la medicina? Y que te cuento un poco, Guille, y es que en nuestra ciudad trabajamos como islas. Entonces, no hay esa articulación que me parece que pueden haber en otros ámbitos, en otras ciudades, como lo recuerdo en Buenos Aires, eh, y que, digamos, integraba una intervención en el orden de la salud mental, de los hospitales mentales, toda la cuestión, mientras que en nuestra ciudad, infortunadamente, eso no es lo que se presenta, incluso con todos los asuntos políticos que hay en juego. Entonces, quisiera preguntarte por la posibilidad que el psicoanálisis tiene si se cierra sobre sí mismo y no abre un intercambio con otras disciplinas. No, claro, sí, entiendo lo que decís y me parece que ninguna posibilidad. O sea, ninguna posibilidad quiere decir que si nosotros creemos que el psicoanálisis es una cosmovisión y que es un discurso, es decir, que cierra, lo único que vamos a hacer es confirmar que tenemos razón, cerrarnos en una masa como el ejército, no es decir, y la iglesia, que esto sea una religión, y no me parece que haya sido ese el espíritu ni de Lacan ni de Freud. Por empezar, porque los dos dialogaban con otras disciplinas. Bueno, ni hablar Lacan.
para quienes no somos eruditos ni intelectuales, estudiar a Lacan nos lleva a tener que estudiar gente que de otro modo no hubiésemos estudiado nunca, desde la filosofía, la matemática, la topología, bueno, es decir, se ha metido la lógica con distintas disciplinas. A mí me parece que sí, yo lo diría así, que alguna vez he conversado esto con colegas sobre todo de psicopato, que yo creo que en realidad no diría el psicoanálisis en sí, sino el deseo del psicoanalista encarnado en cada quien, tiene que hacer pasar eso en otros espacios. Está la dimensión de lo que me parece que Eric Laurent propone como el psicoanalista ciudadano, ¿no es cierto? Que es el que se mete en las cuestiones de la ciudad, que interviene, pero que no claudica en su deseo de analista. Entonces yo separaría dos dimensiones. Por un lado, como lo que es el psicoanálisis como disciplina, ¿no es cierto? Las nociones del psicoanálisis, los conceptos, del psicoanalista que encarna un deseo y que ese deseo quizás hace pasar en otros ámbitos, ¿no? Es decir, algo de la transmisión del psicoanálisis y no solo eso. Por poner un ejemplo, es decir, dar clases en la universidad no implica que estemos tomados por el discurso universitario. Se puede en la universidad hacer pasar algo del discurso analítico. Entonces yo creo que sí, que es imperioso, imperioso, que es fundamental que el psicoanalista, no diría el psicoanálisis, que cada psicoanalista, a partir de un deseo, que es lo más singular, se meta en los asuntos que lo causan y haga pasar algo del psicoanálisis. Pueden ser políticos, pueden ser, qué sé yo, no sé. Parece porque si no es como que estamos en una torre, aislados, atendiendo pacientes, no sé qué, y sin dialogar con otros. Y además es falso. Circulamos por la ciudad, qué sé yo, pensamos, tenemos opiniones, ¿no? Perdón, no, agregaría algo más. Digo lo del deseo del psicoanalista, ¿no? El deseo del analista, porque yo no creo en el ser del analista, no es que es el ser, soy analista, sino que es en acto. Y uno puede tener un acto analítico qué sé yo, en un espacio político, en una escuela, ¿no? en una marcha, una manifestación. Es decir, para ti el psicoanalista, digamos, no se circunscribe al dispositivo analítico, No. al consultorio, no. No, yo creo que no. Y es más, creo que uno puede estar en el consultorio y que no haya analista y que puede estar en cualquiera de estos ámbitos y que haya habido analista en tanto se leyó, se escuchó y se interpretó. Si eso pasó, puede ser no sé, sí puede ser insisto, en alguna participación en una manifestación política, se me ocurre, los ejemplos que les doy, por supuesto, tienen que ver sin duda con algo de mis inserciones, ¿no? Pero pueden haber otros. Porque además, si no, es creer que, diría dos motivos. Uno, yo creo que en este oficio es muy importante que no quedemos totalmente tomados por lo que implica escuchar pacientes. Creo que hay algo de eso que tiene una dimensión medio tóxica, como los que trabajan en el subte, ¿no es cierto? Que entonces tienen que tomar más vacaciones y demás. Yo creo que cada analista debe hacer pasar algún espacio que no esté solo circunscripto a esa atención de pacientes. ¿No? Porque si no, es solo trabajar con la pulsión de muerte. Puede ser enseñar, puede ser, qué sé yo, lo que sea que cada quien encuentre como saldo del análisis. Por ejemplo, digamos, en esta perspectiva del psicoanalista ciudadano de Eric Laurent que nombrabas hace poco, Jacques Alain Miller funda en el 2017 pues, este movimiento que se conoce como SADIC, que es como cero abyección, y digamos que tiene una consigna principalmente política, en este caso pues en Francia una oposición a Marine Le Pen, y bueno, empiezan pues a tomar los psicoanalistas posición frente a conflictos que se dan no solamente en Francia, sino a nivel internacional. Digamos, ahí del lado de la AMP, ahí claramente hubo una suerte de compromiso casi. Se ha hablado también de una izquierda lacaniana, algunos autores como Jorge Alemán lo han nombrado así. Entonces, un poco esto del psicoanalista no circunscrito únicamente al diván, implica esto del psicoanalista, pero decías que no tanto como esencia, sino en función de deseo de analista, formas en que se encarna el deseo de analista. O sea, esto sería llevar el discurso analítico
por fuera del diván y ponerse en función o en semblante de objeto A de alguna manera en otras posiciones, como en lo político, como en el feminismo, lo nombrabas al inicio. Es un poco esa la propuesta que nos planteas. Sí, sí, yo pienso que se trata de algo de eso, es interesante esto que traes, como yo les decía de inicio, no participo en ninguna escuela, eh, qué sé yo, es una decisión muy íntima, ¿no? Esa, la de si participar o no en una escuela, pero algo de los discursos que se terminan volviendo amo o doctrinarios, a mí no, es decir, no me resuenan. Entiendo que no siempre es así y de hecho trabajo con colegas tanto en psicopatología como en usos del síntoma que participan en distintas escuelas, es decir, en los foros y en la EOL, con lo cual, y no tienen posiciones doctrinarias ni dogmáticas, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay como dos extremos muy complicados en la posición del analista. Una es la de aquel que como pasó por la experiencia del análisis y pescó que el ideal o el otro no existe, no se compromete con nada, que es el analista cínico, ¿no? No hay otro. Entonces no hay un compromiso con nada y disfrazado de neutralidad, en realidad me parece que de lo que se trata es de una posición muy complicada, cínica. Y creo que es Lorán también que los nombra a los analistas, dice o Lorán o Aramburu, no me acuerdo ahora, dice los analistas inútiles, los que como son, ¿no? Los que no se meten en nada, el que no se inmiscuye en nada, no se mete, no se compromete. Pero también me parece un problema que haya que hacer masa respecto a una opinión política. En los dos espacios que les mencioné de inserción en la universidad, en ninguna de esas dos materias, a mí se me indica sobre qué me tengo que expedir ni en qué debo manifestarme o no. Y por eso valoro esos espacios. Me costaría mucho participar en un lugar en el que me digan, bueno, nosotros opinamos. ¿Nosotros quiénes? O sea, digo, es un problema porque yo no creo que se trate de no hacer lazo, no hacer vínculo con otros y tomar un compromiso político, pero tampoco creo que tengamos que hacer consistir un discurso amo, en donde el ideal sea, qué sé yo, Miller, Colette Soler. No, me parece que es un problema ese. Hay que cuidarse de esas pendientes, sin retirarse de inmiscuirse, porque eso ya me parece que es un problema. No sé si se acuerdan con esto o qué piensan, digamos. Es un delicado equilibrio, porque claro, un poco se mueve entre dos extremos y se puede ver efectivamente en un texto como el pensamiento único, cuando se da la decisión, pues la crítica a esta figura que vendría a constituir Miller de alguna manera, que es como una lectura única de Lacan, aquel que esclarece a Lacan y se ponen en juego allí pues otras dimensiones. Pero frente a no adscribirse a una escuela, que como dices es una decisión muy íntima, es interesante el modo de poder establecer vínculo sin pasar pues por la institucionalización, digamos, de ese vínculo, o sea, un poco en la universidad y poder al mismo tiempo interpelar a las escuelas, o sea, porque no es como, no me adscribo, pero no tenemos diálogo, sino que hay un debate, una discusión, digamos, un intercambio, tanto con otras escuelas como con movimiento feminista, bueno, hay propuestas también, por ejemplo, de una suerte de psicoanálisis de la liberación, de la decolonización, ¿sí? En esta lectura como de las epistemologías del sur. Aquí en el medio, un poco lo mencionaba Jorge también ahora, nosotros lo que vemos es que sí se da un poco el aislamiento, o sea, cada escuela está por su lado, pero no solo las escuelas, también el psicoanálisis frente a otras disciplinas no se dan demasiados diálogos, no es como que se incentiven mucho, sería una de las vías, se parece, para lo que nombrabas ahora, pues, no necesariamente recuperar la hegemonía, pero sí establecer diálogos e intercambios con otras disciplinas de las ciencias sociales. Allá en la UBA, en Argentina, esto se da continuamente, o sea, hay un diálogo interdisciplinas, además de interescuelas. A mí me parece que interescuelas no lo sé. Interdisciplinas en la universidad sí hay mucha, es decir, hay diálogo y todo eso, porque lo que diría cuando decimos hay diálogo es que tenemos que poder soportar la diferencia. Es que lo que tenemos que primero poder soportar es que la otra disciplina es otra disciplina o el otro es otro, y no querer confirmar que tenemos razón o el otro está equivocado. Mm. Como que me parece que
En todo caso, se trata de escuchar eso que el otro viene a decir y suponer que efectivamente no hay, en esto que decía así, del pensamiento único, ¿no es cierto? Es decir, el texto que efectivamente toma esa cuestión, ¿no? Del riesgo de la doctrina y del dogma en la escuela. Pienso que es una pendiente en la cual uno se puede perder. No hay que es porque sí, el discurso amo es muy potente, porque cierra, porque uno ahí ya se deja de hacer preguntas. Y el psicoanálisis debe continuar haciéndose preguntas. De hecho, lo que nosotros estudiamos, por ejemplo, sí en el ámbito de psicopato hace algunos años en investigación son los síntomas actuales, ¿no? Es decir, los síntomas actuales que no pueden ser explicados o que hacen agujero a la teoría psicoanalítica. Entonces hay autores que formalizan estos síntomas actuales y estamos estudiándolos, pero también está la perspectiva de que nadie es contemporáneo a su época, ¿no? Algo se nos escapa, siempre lo terminamos leyendo medio tontamente, porque estamos en esa época, ¿no? Digo, como solo algunos pocos iluminados, yo no creo que sea de esos iluminados, pueden leer bien la época que habitan. Más bien uno está tomado por esos discursos. Pero sobre todo no creer que nosotros tenemos la posta o tenemos la razón. Eso nos embrutece mucho. No nos damos cuenta, pero nos embrutece mucho. Y además produce transferencias, qué sé yo, hostiles. No sé si te respondo, Sergio, pero Guillermo, pienso algo de... y en función de eso, ¿qué piensas de la formación de los analistas? Si bien, digamos, Lacan plantea 4 vías fundamentales, vemos a lo largo del tiempo que en las escuelas se hace mucho énfasis en el propio análisis, que por lo demás sabemos muy bien cómo inicia, pero que también hay mucha controversia en cómo termina un análisis, cuáles son los puntos para definir que hubo en verdad un final de análisis en cada caso. Eh, Después de tu recorrido, tanto en el orden académico como por la experiencia seguramente de un análisis, ¿por dónde te parece a ti qué pasa la formación de un analista? ¿Dónde harías énfasis? ¿Cuáles te parecen, digamos, fundamentales? Mm. Bueno, en esa pregunta, bueno, todas son preguntas de difícil, es decir, la respuesta siempre queda corta respecto a la pregunta. Es más interesante la pregunta que lo que se pueda decir, pero diré algo en todo caso que es desde mi experiencia. Eh, a mí me parece que lo que ha sido fundamental en mi formación tiene que ver con el propio análisis, con haber llegado al final de ese análisis, este, haber pasado por esa experiencia, la formación con maestros que pensaba, cuando surgió esta invitación, pensaba en el recorrido de mi formación que había tenido que ver con una transferencia que yo nombraría como uno por uno, porque yo he tenido maestros que no hacen masa, digamos. Podría nombrarlos, podría mencionar mi gratitud con ellos, pero son de diferentes palos del psicoanálisis, no son de una sola y única orientación. Eh, la universidad y el encuentro con la transmisión del psicoanálisis en la universidad ha sido una pata como fundamental y el hospital y las supervisiones. Mis inicios fueron en un hospital público, yo empecé atendiendo en un hospital y el jefe de ese hospital era un médico psiquiatra. Es decir, que la persona que de inicio me acompañó en la atención de pacientes fue él y una coordinadora analista que hoy es compañera mía en psicopatología. Pero digo, eso fue el andamiaje que me acompañó a mí en los inicios de mi formación. Y entonces con esto que estoy diciendo me parece que lo fundamental es orientarse por la transferencia. Yo creo que si aprendemos algo es por transferencia. También creo que pasados algunos años hay que soportar que esa transferencia ya no es la que era en los inicios. Eso a mí me parece que es lo más difícil de crecer, ¿no? De ponerse más grande. Cuando nosotros nos encontramos en la maestría éramos más jóvenes, Jorge Andrés, entonces los maestros tenían un lugar y hay que soportar esa caída, pero no en el sentido de que caigan como desechos, sino que la transferencia empieza a ser más una transferencia de a pares.
Y entonces la De formación colegas, cambia. ¿Cómo? de colegas. Claro, me pasó esto con este paciente, ¿qué pensás? ¿Cómo intervendrías en este caso? ¿Tengo que dar esta clase? Es decir, empieza a suceder otra cosa. El saber empieza a ser una construcción entre muchos y no un saber que se le supone a ese sujeto supuesto al saber de la transferencia previa a pasar por la experiencia analítica. Esa es una de las cosas que quizás a mí más me ha costado de soportar, qué sé yo, no sé. Pienso que algo es más fácil en algún punto de la transferencia de los inicios en donde el maestro, bueno, orienta. Eh, Después ya eh, hay algo más de soledad, ¿no? También. Sí. Eso iba a nombrarse, eso que decías al final, Guillermina, en el seminario de la angustia, Lacan en algún punto habla de la angustia del acto del analista, o sea, también con esa suerte de soledad que tiene el practicante, digamos, ahora que estamos en lo de la formación del analista, con los primeros casos y que llama pues a supervisiones, es bueno, ¿y qué hago acá? ¿Cómo intervengo? Ahí no está el maestro que te pueda decir, ve, responde esto, decirle aquello. Y esto pues es algo que se debe enfrentar en la formación, pero con lo que planteas, dijiste algo que me llamó la atención y es esto de maestros que no hagan masa. Creo que te Ujú. alcancé pues, a escuchar así. ¿Qué se requiere de un maestro para que no haga masa? Porque bueno, está del lado del asunto de la caída del sujeto al que se le supone saber, pero en la dimensión universitaria es, bueno, el saber es una construcción colectiva, digamos que del lado del que se está formando allí con ese maestro, pero ¿qué se requiere del lado del maestro para que no haga más? Que nosotros vemos que es una tendencia que se da en las asociaciones o agrupaciones de psicoanálisis de diverso cuño, pues, de las de aquí, las de allá, de los foros, de la NED y de muchas. Es una cosa estructural. ¿Qué crees que requiere el maestro para no caer en eso, de estar formando masas? Bueno, a mí me parece que hay que cuidarse mucho del narcisismo, ¿no? La primera cuestión es el narcisismo. Hay algo de la transferencia que puede llevarte a quedar fascinado con eso que proyecta ese que, ¿no? Que te transfiere un saber y bueno, hay que poder mantener una distancia de ese narcisismo y de la función que se encarna. Esto sí es bien una referencia de Lacan sobre la locura es creer la función que se encarna, ¿no? El rey que se cree rey, el padre que se cree padre, el analista que se cree analista, es un chiflado. Se es analista en el acto, pero no es que yo soy, no es el ser. Entonces a mí me parece que el maestro, eh, bueno, al menos de nuevo es desde mi experiencia, no podría ser un universal de esto, es lo que a mí me pasó con eso, es alguien que acompaña a que aquel aprendiente, no sé si existe esa palabra, piense. Un maestro en serio es el que te orienta a pensar, no el que te da la papilla resuelta, el que te pone a hacer un esfuerzo, porque pescar los conceptos psicoanalíticos requiere de un esfuerzo. Nos rompemos la cabeza para entender un concepto. A veces nos lleva años. Si te lo da resuelto y te dice, no sé, esto es tal cosa, bueno, ya no pensás más. Entonces, un maestro que se digne de ese título para mí es alguien que te orienta a pensar y con suerte que te ayuda a tomar la palabra, que te empuja a autorizarte a tomar la palabra. Eh, si yo pudiera en algún caso hacer algo de eso con alguien, ya diría, ya me doy por hecha. Si alguien pudo a partir del encuentro conmigo pensar y autorizarse a tomar la palabra, digo, bueno, ya está, porque total equivocarnos nos vamos a equivocar de cualquier manera, vamos a fallar, digamos, no hay chance de que no. Guille, pensaba un poco mientras que te escuchaba en la deriva que tiene la expresión de maestro en francés hacia el amo y que cada uno de los autores que dicen haber dilucidado a Lacan, tener una lectura verdadera, parecerían que todos están algo así como en la verdad, en la lectura correcta y que el resto está equivocado. Y que, digamos, ha sido fundamentalmente con Lacan casi que una tendencia. Sí, a querer tener razón, decís vos, ¿no es cierto? A querer ¿Sí? decir esto es tal cosa. Pero si uno lee los seminarios de Lacan,
hay que agregar igual que está la homofonía con el amo y también con la amante. Creo que el Metre también hace un juego de palabras cuando habla del discurso del amo, es decir, que el amo, el maestro, la amante. O sea, habría que poner en serie esos tres, habrá que ver a dónde nos lleva. Pero ni Lacan mismo sostenía, es decir, decía me equivoqué en esto, ¿no? Creo que es en el seminario 21, dice me equivoqué en función y campo. O dice, yo nunca dije tal cosa, y vos decís, sí, lo dijo, lo dijo hace 12 años. O sea, ¿por qué nosotros asumiríamos una posición de sostener verdades que no se cuestionan? Yo lo que pienso igual respecto de esto es que el psicoanálisis como disciplina, como conocimiento, bueno, qué sé yo, sí, como cuerpo conceptual, se tiene que dejar agujerear por la clínica. Entonces, lo que viene a agujerear nuestros conceptos es lo que nos encontramos en nuestro trabajo analítico. Y tenemos que estar lo suficientemente flexibles como para preguntarnos si esos conceptos nos siguen sirviendo para leer algunas presentaciones clínicas actuales. Más que juntarnos a debatir y a engordar narcisismos sobre a ver quién lo dijo mejor, sino formalizar, que aparezca un caso y que se lo piense clínicamente y decir, bueno, yo lo leo con esto, a partir de lo que hacemos, porque no es filosofía, digo, en ese sentido. La clínica le hace agujero a la teoría permanentemente, ¿no? Algo de eso. Qué pena, en ese sentido, ahorita planteabas la importancia que tuvo pues en esto de la formación, en tu caso personalmente, decías la universidad, el hospital, las supervisiones, en todo este proceso, y allí era muy importante el final de análisis, o sea, haber llegado a un final de análisis. Bueno, sabemos que este ha sido un tema que generó mucha polémica desde años atrás, que está en juego en la decisión, en la excomunión de Lacan posteriormente, y es el dispositivo del pase. Esto genera, pues unas escuelas lo asumen, otras no, y es de algún modo cómo podemos certificar que hubo un final de análisis, certificar, garantizar, legitimar. Bueno, allí está parte del problema, pues que cuál es el concepto que se usa allí, pero ¿cómo se sabe? Porque algo que uno se encuentra en el medio es que la mayoría no llega a un final de análisis, pues no sé cómo es allá, es un poco acá. ¿La mayoría te referís a la mayoría que no se lo nomina o la mayoría que no termina su análisis? ¿Cuál de las que no dos? termina que no termina su análisis, un gran porcentaje, y otro que no lo nomina, porque por un lado no participan del dispositivo del pase, por ejemplo, no hay adscripción a escuelas o simplemente no pasa por ese dispositivo, o por otro lado, aquí tenemos una manera un poco cómica de nombrarlo, muchos dicen medide alta. ¿Cómo dicen? A ver, medide alta. Medida de Darse, alta. Ah, darse ok, de alta sin llegar al final. ok. Yo resolví este asunto en relación con el padre y yo creo que ahí ya pues, que salí y bueno, estuve 3 años, yo no me tengo que ir más porque 15 años, ¿para qué? Bueno, uno ve pues de todo, pero me parece que sigue estando en juego cómo se constata, certifica, garantiza que pasamos por un final de análisis sin recurrir necesariamente al dispositivo del pase, pues porque tampoco es el único dispositivo. ¿Cómo ves esa problemática y también cómo se vive allá? Bueno, a ver, es una pregunta también, ¿no? Que tiene su complejidad, porque yo, a ver, todas las cuestiones que les estoy diciendo siempre digo desde mi experiencia, lo cual es una obviedad, pero lo digo porque creo que no hay un universal para estas cosas. Y que yo puedo decir algo medio tanteando sin poder decir, no, lo que se debe hacer, lo que corresponde, lo que... Pienso que el deseo sí, de dar el testimonio del fin de análisis es un deseo que debe ser tan genuino y tan íntimo como el deseo del analista, que nadie puede forzar a nadie a dar testimonio. O sea, eh, que en mí no estuvo ese deseo, yo no tuve ese deseo de dar ese testimonio, sí fue sancionado ese final de análisis por quien fuera entonces mi analista y me acompañó además en ese tramo final. Y pienso que hay una dimensión un poco como problemática en suponer que lo importante es la nominación o no, porque quizás lo más enriquecedor sea lo que se aprenda de ese testimonio y no que el otro, sea el que sea, sancione si hay analista o no ahí.
Me parece que en principio diría algo de eso. ¿Qué valor tienen esos testimonios? Y que incluso también equivocar que quizás habrá casos en los que se nominan analistas que uno lee el testimonio y quizás no acordaría con eso, y en otro caso testimonios de analistas que no han sido nominados y que tienen toda su potencia. O sea, es como, es fallido ese dispositivo, pero como es fallido el dispositivo analítico. Y lo otro que sí me importaría en todo caso decir o situar o compartir con ustedes es que yo no creo que llegar al final del análisis sea que uno adquiere un carnet o una capa de superhéroe. Es decir, la lógica de análisis terminable e interminable implica que después quizás uno vuelve a iniciar una experiencia analítica porque la vida, porque el azar, porque qué sé yo, o por un deseo, porque además la experiencia analítica es con un analista, con un nombre propio y con puntos ciegos. Los análisis son experiencias en donde quedan cuestiones sin trabajar porque es imposible que la escucha de un analista sea idéntica a la de otro. Si nosotros confiamos en que la producción del inconsciente es por la oreja de un analista, se produce en ese encuentro. No es que vos tenés el inconsciente en tu casa y vas y se lo llevas a alguien, sino que se produce por ese que tiene un nombre propio, que tiene un estilo, que te escucha. No sé si respondo lo que me preguntás, Sergio, quizás es lo que puedo responder, pero no diría un universal, sí hay que dar testimonio, no hay que dar testimonio. El analista nombrado es analista, el que no es nombrado. No podría afirmar nada de eso. Y además tengo colegas que sí han dado testimonio, colegas que no, es decir, no podría afirmar un universal sobre eso. Esta cuestión del estilo, que qué pena, Jorge, pues, sino que con esto del estilo, aquí hay un debate con ese asunto del estilo del analista con ciertas, bueno, específicamente pues en los foros del campo lacaniano se sostiene que esto del estilo no tendría por qué influir de ninguna manera en el discurso del analista, porque usted hace semblante de objeto A, entonces no tendría que de ningún modo y bajo ninguna circunstancia estar presente desde la perspectiva fantasmática. Ponerse usted ahí como sujeto, digamos, a mí me parece pues, desde todo punto imposible, porque algo del estilo se va a poner en juego, incluso en la entonación, qué sé yo, en el modo en la escucha que produce el inconsciente, como lo nombrabas, pero me llama la atención, creo que lo decías, porque acá es un punto bien polémico, por lo menos allá pues ha estado ese debate, pero también pues es la definición de qué es el estilo y cómo se pone en juego pues a la hora de intervenir, no solo en el dispositivo analítico, también un poco pues en la formación, en la universidad, ¿sí? Y creo que esto es clave pues el asunto del estilo ahora que lo destacas. Claro, lo que pasa es que me parece que es creer que uno puede destituirse subjetivamente, suponete vas al consultorio de 9 a 19, es listo, estuve destituida de 9 a 19. Es falso. El analista es en el acto, después suceden un montón de cosas y además en el seminario 19 Lacan dice el encuentro entre analista y analizante es una confrontación de cuerpos. No es que no se está ahí. El hecho es que, por supuesto, uno pretende vaciarse. ¿Para qué se vacía? Para que lo que resuenen sean los tonos y las melodías de quienes nos consultan. Pero a la vez tenemos un tono, tenemos un estilo, eh, ni que hablar cuando llegan los pacientes porque nos conocen de otros lugares. Digo, no se puede escapar a eso. Lo que pasa es que quizás habría que diferenciar, esto lo voy a decir sin tener la noción académica del asunto, ¿no? Pero estilo de fantasma. No sé si es lo mismo, porque quizás el estilo tenga también que ver con un real que queda después de la experiencia analítica, que es irreductible, por suerte, además. Eh, e incluso diría, cada vez que me piden a mí una derivación, ¿no? Si es alguien que yo conozco, pienso en con quién puede hacer pareja. ¿Y en qué estoy pensando ahí? ¿En un objeto A? No, estoy pensando con quién va a resonar, y ahí está la noción de resonancia también de Lacan. A ver, ¿con quién puede resonar este? Y con tal. Y eso, ¿no? Uno lo pesca. No sé cómo lo explicaríamos, pero no es un. O sea, después sí se apunta que sea un objeto, la semblante de objeto y demás. Pero no podemos purificarnos al punto de que no haya estilo, no haya tono. Eso está. Y además hace a la cosa. Guillén, y en función de eso,
Incluso a partir de una clase que tuve la buena fortuna de compartir contigo, recuerdo cuando Diana Rabinovich indicaba que cada caso debía también interrogarse en función de lo que le enseñaba a la teoría psicoanalítica. Es decir, que no es una teoría que entonces esté hecha de una vez y para siempre, sino que el orden clínico tendría también que poner en juego la pregunta por esa teoría que en ese momento se pone allí en consideración. Eso de un lado. Y de otro lado, Guille, cuando traes esta mención de Lacan, de el encuentro de analista y analizante, como el encuentro de los dos cuerpos, hay una cosa, perdóname un poco por la caricatura que pueda presentar al respecto, y es que me parece que los psicoanalistas se horrorizan a propósito de lo que investigan ustedes de los síntomas contemporáneos o actuales, etcétera, que eso guarda distancias, diferencias, eh, se horrorizan ante la novedad. Entonces, recuerdo, por ejemplo, que hace muchos años, cuando las mujeres se operaban los senos, se consideraba que allí había una psicosis, ¿sí? Bueno, en fin, ahora con todo el tema de la introducción, digamos, a partir de la pandemia, de la virtualidad, ¿te parece que ese encuentro de los cuerpos modifica en algo la experiencia analítica? El hecho de poder hacer una consulta vía virtual, donde esto falla, donde tú no tienes la semiología corporal, donde tú te pierdes de alguna manera de ciertos elementos que da la presencialidad. ¿Te parece que allí hay un cambio fundamental en ese dispositivo de palabra o básicamente sería para ti la misma modalidad? Bueno, primero voy a responder algo que tiene que ver con una dificultad mía, ¿sí? Que es, a mí me cuesta muchísimo más la atención por pantalla que por teléfono. A mí la pantalla, la bidimensionalidad en la escucha me resulta muy difícil, tengo que hacer un esfuerzo para no quedar estupidizada por la pantalla, ¿no? Me cuesta menos por teléfono, ni que hablar que prefiero la presencialidad. Sin embargo, respecto de esa pregunta diría dos cosas, ¿no? Que es, de nuevo, decías que cada caso nos enseñe, y pienso que es en el caso por caso, porque pienso que hay pacientes que nosotros recibimos en el consultorio o en el hospital y que no traen el cuerpo, digamos, que no hay cuerpo ahí, ¿no? Y que no hay cuerpo en tanto no hay afectación, no pasa nada, ¿no? Y por ahí pasa el tiempo y uno dice, ¿qué estamos haciendo? Porque habría que definir quizás el cuerpo a partir del afecto, la afectación que se produzca. Y qué sé yo, no podría decir en la obsesión grave, el cuerpo, bien, gracias, no aparece. Y hay casos en los que la virtualidad hace pasar algo del cuerpo más allá de las pantallas. En mi experiencia, siempre, si tuviera que decir, prefiero encontrarme con quien consulta. Pero hay veces que no se puede o porque consultan desde otros lugares, ¿no? Sin embargo, en tratamientos que dirijo, personas que viven en el extranjero, cuando nos encontramos, muchas veces sucede otra cosa, ¿no? Como, eh, e incluso en algún caso podría ser, ¿no? Ya que les digo esto de la pantalla y que estupidiza, en algún caso podría ser una intervención indicarle a alguien pasar a hablar por teléfono, porque algo de la pantalla obtura la posibilidad de que aparezca el cuerpo. Quiero decir que aparezca el cuerpo puede tener que ver no necesariamente con que uno se encuentre presencialmente con alguien. Lo podríamos llevar a otros campos, ¿no? Nos podríamos hablar, pero en el encuentro amoroso uno se puede encontrar con otro y que no pase nada, que el cuerpo no esté ahí, a pesar de que supuestamente hubo encuentro entre cuerpos. O sea, que los cuerpos se encuentren es que haya una afectación. Entonces, si bien creo que cambió la práctica en la virtualidad, no diría en la virtualidad no hay cuerpo y en el encuentro corporal o en presencia sí. Y hay que ver en el caso por caso. Pienso algo de eso.
Con respecto a esto, ahora que nombrabas al inicio pues, de este diálogo, nombrabas que hay que distinguir bien el enemigo, creo que fue así como lo nombraste, te referías en particular Soy al presa de mis capitalismo. palabras, Dios mío. Porque decía, bueno, no es el feminismo, no son los movimientos pues en general sociales, políticos, sino que es el capitalismo y es la subversión del capitalismo, el psicoanálisis pues como haciendo subversión del capitalismo. Bueno, una de las consecuencias de lo que nombra Lacan es el pseudodiscurso capitalista, precisamente es el cortocircuito del vínculo, esto que se ha nombrado pues la relación cerrada del sujeto con estos objetos gadgets. Bueno, se ha abundado sobre eso, pero de qué modo realmente el discurso del psicoanálisis puede hacer mella, puede subvertir esas condiciones que ahora son estructurales en el discurso capitalista en el que vivimos, porque recuerdo acá mientras lo mencionaba, Soler, Colette Soler por allá tiene un seminario en el que dice, no, ustedes de que entra el dispositivo analítico ya hizo subversión del pseudodiscurso capitalista con la sola entrada, no sé, no asumo posición de entrada sobre eso, pero ¿cuáles son los modos? ¿Cómo ves esa subversión que puede hacer el discurso del análisis al pseudodiscurso del capitalismo? Bueno, la primera respuesta que daría es, yo creo que es en el 21 que Lacan dice, esta es una época en la que se nos está permitidos no enamorarnos de nuestro inconsciente, o algo así, ¿no? Es decir, desenamorarse del inconsciente. Entonces, quizás, supongo que Colette Soler cuando dice esto se refiere a que si alguien ama su inconsciente, en tanto se entrega a la experiencia analítica, ya, bueno, ama un saber y se enlaza a eso y ya hay una dimensión del amor que le hace un poco la subversión a la pantalla y al gadget y demás. Me parece que hay dos frentes, dos enemigos muy, bueno, sí, ya que dije lo de los enemigos y que insiste, habrá que hablar de los enemigos. Por ahí me arrepiento de nombrarlo así, ¿no? Pero por un lado es la entronización yoica, la entronización del yo, en donde no visualizalo, ¿no? Visualiza eso que querés, soltalo, ¿no? Si te autocontrolás, todas cuestiones que nosotros sabemos que si es del orden pulsional, por más voluntad que le pongas, eso va a triunfar. O sea, la voluntad no te va a servir de nada si es pulsional la cosa. Si es de otro orden, sí, le pones voluntad y listo. Entonces, por un lado, agujerear esos narcisismos que conllevan ¿no? al imperio del yo. Y por otro lado, el otro enemigo me parece que es la dimensión de cierta neurociencia, porque si no, entonces parece que los analistas odiamos las neurociencias. No, la neurociencia depende para qué sea usada. Pero hoy puede alguien venir a decir, mira, mi problema es que me bajó la serotonina. Entonces es alguien que ya no quiere pensar, que quiere la pastilla para que le suban eso que se le bajó, o sea, el hombre máquina. Entonces, si yo les decía algo de esto a los estudiantes la semana pasada, ¿no? La creencia en el inconsciente es un acto de fe en tanto uno apuesta que hay inconsciente. Y ojo con que muchas veces no seamos nosotros mismos los que suponemos, bueno, acá no hay inconsciente, ¿no? No hay producción inconsciente, y que rechacemos nosotros que eso se produzca. Es decir, la apuesta de nuestro lado es, habrá inconsciente, ¿no? Hay inconsciente. Habrá que esperarlo, habrá que apostarle, ¿no? Habrá que tenerle paciencia. Por ahí no viene como yo quisiera, pero es que no viene como yo quiero, porque si no nosotros también somos consumidores, ¿qué queremos? Pacientes que sean nuestro objeto de consumo, que traigan el inconsciente como a nosotros nos gusta, el síntoma que a nosotros nos sirve, ¿no? El paciente viene como viene. Y nosotros lo que podemos hacer es apostar al amor de transferencia, al amor al inconsciente y en ese punto sí, a creer en el inconsciente como acto de fe. Como hipótesis, Sí, eso en el sí, sentido, esto, ah, en el sentido en que no basta con estar entonces en una experiencia analítica para que el inconsciente aparezca, emerja, sino que por el contrario se sostiene, digamos, como hipótesis y puede ser que en un caso se compruebe o no, emerja o no. ujú, sí, porque se produce, claro.
¿Se produce o no se produce? Y en realidad también esto, conversaba con los estudiantes, ellos son una causa para mí en algún punto, así que me hacen pensar muchas cosas. Pero yo les decía que a mí la creencia en el inconsciente, en mi propio análisis, me resultó fácil de creer en el inconsciente. Ahora, cuando empecé a atender, encontrarme con el inconsciente fue una maravilla, porque de inicio uno dice, ¿qué será esto? ¿Va a estar el inconsciente? Viene alguien, te cuenta, mi pareja, no sé qué, te cuenta algo, decís, ¿qué es el inconsciente? Y de repente hay una intervención que opera sobre algo que se quiso decir, pero que fue otra cosa. Y hay un efecto y decís, ah, ahí estaba. Pero se produce, no es que, no sé si estaba antes de que lo escuche, ¿no? La oreja de un analista, el deseo de un analista. Así que sí, a veces eso va a suceder, a veces no, pero ya que traían la pregunta sobre otros discursos, eso no impide que nosotros intervengamos en casos en donde nunca se produzca esa relación al saber inconsciente. Y producimos efectos terapéuticos, aliviamos el sufrimiento. Siempre que haya un sufrimiento de más, nuestra intervención va a estar justificada y va a haber valido la pena, pero no somos militantes del inconsciente y del psicoanálisis, me parece. Alguien sufre, nos consulta y nosotros ahí tenemos una puerta de entrada para intervenir. Así lo veo yo ahora, ¿no? No sé. Quizás en un año lo veo de otra manera, hay que ver, según en qué momento estemos. Cuando hablas de la militancia, pues, porque marcas la diferencia, pues no se trata de militancia, un poco hace unos años aquí se presentaron unas jornadas que se llamaron no el deseo de analistas, sino el deseo de psicoanálisis, se nombró esto así, y sí tenía un aspecto un poco militante, porque era pues la causa del psicoanálisis en el mundo, o sea, un poco así como hay que salvar el psicoanálisis. Y bueno, pues para salvar el psicoanálisis hay muchas maniobras políticas, sociales, bueno, que comprometen incluso lo epistemológico, pero es interesante porque cómo evadir también el militantismo, o sea, que de alguna manera hacer una suerte de llamado a las filas del psicoanálisis, pues a las otras ciencias, sino que es realmente una posición de diálogo pues con las disciplinas, de investigación y de actualización, como lo nombrabas ahora, estar a la altura de la época, pero sin que esto se convierta en hay que creerlo, militantes, vengan que este es el discurso pues, legítimo de lo inconsciente. Hay una tensión ahí también interna. Claro, si uno quiere militar, que milite en otro lado, no el psicoanálisis. Está bien militar, es decir, a mí me ha hecho muy bien la militancia, pero en espacios políticos, no el psicoanálisis. El psicoanálisis para mí no se trata de militarlo e incluso eh, de ningún fundamentalismo, ni siquiera en la dirección de una cura. Y por eso nos retiramos cuando alguien dice yo hasta acá llegué. Y no decimos, no, avance en su deseo de saber, continúe. No, hasta acá llegué. Bueno, bien, bárbaro. Como, por eso hay que cuidarse porque esa militancia puede ser bien la lógica del amo, ¿no? Que hablábamos de inicio. Como una Guille, ¿y qué te distancia, parece que, perdón, una distancia media, ¿no? Ni pegoteados al ideal y al discurso amo, ni a tal distancia en la cual no me comprometo con nada y bueno, ¿no? La bella indiferencia, yo no tengo relación con el psicoanálisis, no, tampoco la pavada. Guille, ¿y qué te parece que justifica cierta posición dogmática de los psicoanalistas? Es decir, ¿por qué te parece que los psicoanalistas, no necesariamente el psicoanálisis, más allá que en Freud haya toda una estructura de pensar, digamos, la religión judeocristiana, como en sus fundamentos, en su base, y que eso pueda ser replicado para el psicoanálisis, para que el psicoanálisis pueda sobrevivir, digamos, al paso del tiempo? ¿Qué justifica la posición cerrada, dogmática del psicoanálisis en general, Guille? Bueno, porque me parece que eso alivia, porque cuando algo cierra, cuando vos algo te cierra, te aliviás, estás tranquilo, ya no pensás más. Y entonces creo que es un poco más difícil de soportar suponer que el saber del psicoanálisis o que el saldo de la experiencia analítica es un saber entre otros, que eso está abierto, que está agujereado, no es fácil de soportar.
Por eso decía antes que es importante que el analista tenga otros espacios. Bueno, si uno tiene la pendiente al discurso de amor, que milite, qué sé yo, puede ser un gran militante. Y si otro tiene una tendencia actoral, ¿no? Por decirlo, bueno, que actúe, pero que no juegue eso en el campo del psicoanálisis. Pienso que todos entramos a donde entramos con nuestros síntomas, con nuestras hilachas. No escapamos a eso. Y que los analistas dogmáticos eran dogmáticos antes de ser analistas, ¿no? Y qué sé yo, y que no No nos lo curó el determinamos. psicólogo, no lo No nos curó curó, es que no un nos caso curamos personal. del todo. Sí, Nadie bien, se cura del todo, por me supuesto. parece. Checho, la última para Sí, ir la cerrando. última, ahorita hablabas de esta dificultad, bueno, con el reto que lanza la Campbell de que hay que estar a la altura, el psicoanalista debe estar a la altura de su época, decías, bueno, no es fácil cuando uno está en el microclima, pues ver lo que tiene a su alrededor, nada más difícil que ver lo que está ahí cercano, pero el punto de actualización del psicoanálisis, algunos lo ponen, por ejemplo, en Miller, dicen, gracias a Miller hay una actualización del psicoanálisis, algunos plantean que hay una clínica milleriana, o sea, un campo, un psicoanálisis milleriano y no necesariamente lacaniano. Está, por ejemplo, Alfredo Eldenstein en Argentina, otros analistas que proponen el otro, Lacan, nuevas escuelas. ¿Dónde te parece, según lo que has leído, que está como en la actualidad el punto de mayor actualización del psicoanálisis en los conceptos, en un grupo de investigación que nos digas, ves, me parece muy interesante este síntoma contemporáneo que se está analizando? No sé, ¿dónde ves como la vanguardia del psicoanálisis en estos tiempos? Bueno, decirte como la vanguardia, no podría decírtela. Sí creo que en estas personas que nombraste no la ubicaría yo, no tengo transferencia con ninguno de ellos. Te nombraría algunos, en algún caso quizás maestros, en donde podría nombrarlo a Fabián Schechmann, a Nieves Soria. Nieves ha aportado en mucho a la vanguardia del psicoanálisis con su tesis sobre la inexistencia del nombre del padre. Tiene una lectura de los síntomas actuales hiper novedosa y, sí, bueno, interesante. Josefina D'Artidelongue, que tiene tesis de maestría y de doctorado que va a publicarse próximamente. Ella trabaja los cortes en el cuerpo. Hace una lectura sobre las prácticas de cortes en el cuerpo y de neurosis melancolizadas que es interesantísima. Este, bueno, podría nombrar, también podría nombrárselos a Rodrigo Avínzano, que tiene un estudio sobre los trastornos de la alimentación. Todos estos que yo les nombré, Nieves pertenece y Fabián están en la EOL, Rodrigo está en los foros, y Josefina en ninguna escuela. Podría nombrar a otros colegas, ¿no? Y seguro que me estoy olvidando de un montón, pero si tuviera que decir hoy quiénes son referencias para mí para leer la clínica actual, eh, sí, son ellos. El espacio de psicopatología y también de la materia de usos del síntoma en la universidad son espacios en donde se piensa sin estos dogmas. Están las transferencias, ¿no es cierto? Quienes forman parte de esos espacios tienen transferencias con uno, con otro, pero no, yo no diría en ninguno de estas dos personas que nombraste, no me parece que esté ahí la cosa. Guille, agradeciéndote por tu presencia y a modo de queja, una de las cosas de las que adolecemos en nuestra ciudad es que estas publicaciones, estas producciones, no solamente pues del lado de ustedes, sino de otras latitudes, nos llegan en el mejor de los casos tarde. No Ah, so- Muchos de estos trabajos que nos mencionas, nosotros los desconocemos absolutamente, infortunadamente, Guille. bueno, entonces yo voy a tener que ver cómo hacemos para que algo de esto le llegue. Y si eso fuese posible, te lo agradecería, porque me parece que también es la posibilidad de intercambiar, Guille, Sí, claro, por supuesto. y que eso es Eh, lo importante, digamos, también de este ejercicio en el que estamos ya hace un tiempo. sí, sí, por supuesto. Bueno, me voy a poner entonces en campaña para hacerle llegar a algunos de estos colegas y seguro se me van a ocurrir otros. Son colegas, son Gracias, Guille. amigos, maestros y gente que respeto y que creo que les va a interesar leer. Estoy segura que les va a interesar leer esta gente. Muy Te lo bien. agradecemos.
Guille, te agradezco mucho tu presencia, espero que todo te vaya hacia el futuro, con tu familia, con tus cosas personales. De nuevo un abrazo y nos veremos en otra oportunidad, Guille. Bien, Muchas bueno, muchas gracias. gracias. Gracias a A ustedes. vos, Adiós. gracias. Chau, chau.